Vamos al tema nacional. Ahora sí le damos la bienvenida a nuestra compañera Alejandra Crespo. La compañera Alejandra Crespo, que es, bueno, es de Santa Cruz. Es, bueno, ya la conocimos en algunos videos anteriormente porque es parte del movimiento de lucha en defensa del medio ambiente allá. ¿Cómo estás, Alejandra? Muy buenas noches. Muy Bienvenida. buenas noches a todos, muchas gracias por la invitación y bueno, acá presta para debatir un poco sobre la situación nacional que creo nos preocupa bastante a todos, ¿no? Sí, muy cierto. Bueno, bienvenida y bueno, empecemos, ¿no? Coméntanos cómo se ve, cómo ves tú desde allá, desde Santa Cruz, bueno, todo lo que es el paro cívico, la lucha que se está desarrollando por el censo. Y hoy en día, hoy se está realizando un cabildo que, si bien puede levantar las medidas de lucha, pero también puede votar nuevas y ampliación del paro cívico, huelgas de hambre, no se sabe, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué nos puedes comentar, Alejandro? ¿Cuál es tu posición Bueno, sobre todo esto? sí, la verdad que la situación aquí en Santa Cruz es bastante tensa, ¿no? Creo que todos estamos con una tensión mayor, incertidumbre y preocupación de lo que pueda pasar porque son 23 días de paro. 23 días que no nos olvidemos hubo cercos al departamento de Santa Cruz, tanto para el tema del abastecimiento de alimentos como el tema de combustible que hasta ahora se normaliza. Entonces han sido días muy conflictivos, muy preocupantes para todos los que vivimos aquí en el departamento, ¿no? Ya la expectativa de ver qué pasa con el Cabildo, que justo en estos momentos estaba viendo las imágenes que hay muchísima gente. La verdad no pensé que iba a ir tanta gente, con toda la represión que ha habido en los últimos días por parte de la policía, de forma brutal también, pero creo que eso justamente ha dado fuerza a este paro, ¿no? Este paro que empezó por la consigna del censo 2023, que creo que la gente, más allá de entender la implicancia de este cambio de fecha, creo que representaba más el descontento hacia el gobierno central y hacia la realidad concreta, ¿no? Y obviamente los líderes cruceños, que siguen siendo los del Comité Cívico, a pesar de muchos de nosotros, canalizan ese descontento a través del censo, ¿no? De la demanda por el censo. A mi modo de ver, este paro no hubiera sido tan largo si es que el gobierno no hubiera tomado medidas tan drásticas de represión y en este caso medidas inhumanas, a mi modo de ver, que nunca pensé que se iba a dar, el tema del cerco, ¿no? Entonces, en vez de hacer de que se vaya diluyendo el paro cívico, que podría haber pasado, porque realmente la situación económica después del paro del 2019, de la pandemia, no es la de las mejores en ninguna parte del mundo, mucho menos en Bolivia, se podía haber diluido esta iniciativa. Pero a tomar esta medida el gobierno hace que la gente más bien se indigne más y salga más a las calles. Entonces le dio fuerza al paro cívico. El gobierno alimenta las posiciones del comité cívico y así creo que los del comité cívico a las posiciones del gobierno para también distraer un poco de lo que pasa también en el país y que no se habla, ¿no? Como el tema de la entrega de las áreas protegidas a los mineros, a los cooperativistas, que si bien para los que trabajamos en el tema no es algo nuevo, porque ya con la ley, el nuevo Código Minero que lanzó Evo Morales años atrás, el 2017, si mal no recuerdo, ya en ese momento nosotros dimos la voz de alerta, pero no sonó mucho en frente a la opinión pública, donde Evo Morales no solo entregaba las áreas protegidas a los cooperativistas o al sector minero, a las transnacionales mineras, sino que también entrega un recurso fundamental para la humanidad, que es el agua, ¿no? Quitando derecho a las comunidades de poder decidir sobre el destino de sus fuentes de agua y de los procesos de consulta. Es más, en ese código se señala y se penaliza a quienes protesten contra cualquier actividad minera. Entonces hay la penalización a la protesta, la entrega del agua y la entrega de las áreas protegidas. Y esto ya se viene hace años, simplemente lo están operativizando con el gobierno de Arce, Choquehuanca. Entonces, estas medidas son gravísimas, gravísimas, y no se habla mucho o se habla muy poco. Y no nos olvidemos también que días antes del paro cívico estuvo acá la ministra Prado reunida con el agronegocio, donde se negó, para nosotros estaban habiendo ya un tema de tira y afloje,
y se negoció la introducción de otro evento de prueba de soya transgénica, del HB4, que ha sido rechazada a nivel mundial por los terribles impactos asociados a agroquímicos fuertísimos, peores que el glifosato. Entonces estas cosas no se hablan, ¿no? Entonces nosotros vemos que el gobierno, al generar estas medidas de presión, que lo realizan, creo, solo en épocas de guerra. Yo no he visto un gobierno que cerque a una región, que lo deje sin alimento, que lo deje sin combustible, una represión de tal magnitud como la que se ha llevado acá en Santa Cruz por parte de la policía. Ha hecho que la gente, bueno, como decía, salga con más fuerza, y ha hecho que también la oposición se alimente, obviamente, con estos argumentos para ir en contra del gobierno, y el gobierno nuevamente entre, ¿no?, en la disputa de regionalismo, racismo, discriminación, etcétera, etcétera, y se vayan alimentando los unos a los otros, donde obviamente el pueblo boliviano, en este caso el pueblo cruceño, es el más afectado, ¿no? Y muchos quisiéramos que se levante, la verdad, el paro por las implicancias que ha significado, pero también lo que yo noto con la gente que hemos compartido, con la gente que tenemos llegada y qué sé yo, que es tanta la indignación que existe ahorita frente al gobierno, que mucha gente quiere seguir con el paro. Y es justamente porque el gobierno arremetió de una forma insospechada, a mi modo de ver, de este gobierno, contra el pueblo cruceño, ¿no? Entonces estamos en ese tira y afloje de dos potencias o de dos grupos que al final se alimentan, se nutren, pero por abajo van transando, ¿no? Por abajo van transando y la gente no visibiliza eso todavía. Muchas gracias, digamos, por esa lectura, Alejandro. Y sí, no, rescato mucho, digamos, esta parte que dices, o sea, porque más allá, digamos, de que lleguen a algún acuerdo o algo, tienen acuerdos de fondo, ¿no? Lo que dices de que van transando y todo, bueno, un hecho que ya denunciamos la semana pasada, ¿no? En el caso de la exportación de la soya, el gobierno la suspendió un día prácticamente, ¿no? Y Exacto. le llamaron la atención y ya vuelve, se levanta la restricción a la exportación de la soya, siempre y cuando se cumpla, o sea, como excusa, ¿no? Claro, o sea, al Abastecimiento local. final los campesinos y los pequeños productores, los productores agroecológicos, nos hemos visto afectados por el cerco, porque los que estamos ligados a la producción agroecológica no hemos podido hacer llegar nuestros alimentos a la ciudad por el cerco, pero ellos han seguido exportando su soya y sus cosas y no ha habido ninguna afectación. Entonces, se muestran opuestos, pero por debajo realmente están transando. No nos olvidemos que el gobierno de Arce Choquehuanca lanzó el decreto de arancel cero de los agroquímicos con la excusa de la guerra, justamente. Entonces, Ah, los beneficios que da este gobierno al sector del agronegocio es inmensurable, ¿no? ah, Y no nos olvidemos que en su momento también la ministra Chacollo, que en ese momento era ministra, fue galardonada en la Fexpo Cruz por el sector del agronegocio por todos los beneficios que habían recibido, que ni en la época de Banzer lo habían recibido, ¿no? En el gobierno de Evo Morales. Entonces eso la gente no lo ve, no lo percibe, pero vemos, ¿no? Lastimosamente que este descontento del pueblo cruceño, que obviamente es válido en el sentido de que ellos ven con el censo de que pueda resolver problemas como educación, salud, vivienda, básicos que deberían estar resueltos por los ingresos que percibe Bolivia, y así lo entiende la gente. Al no haber una dirección que realmente represente los intereses populares, caen en unos u otros, que al final a ellos no les interesa realmente los intereses, ¿no?, de la población, los intereses populares, ni al sector cívico, mucho menos al gobierno. Entonces, esa es la preocupación que hay, que este descontento de la población no sea canalizada en una verdadera lucha popular donde se garantizan las premisas del pueblo en general, ¿no es cierto? Y vemos también de que el sector, porque obviamente así como en el gobierno hay un abanico de posiciones y hay divisiones, etcétera, también en la oposición, en este caso en Santa Cruz, hay corrientes que son más conservadoras que otras,
y esas posiciones más conservadoras y radicales de derecha, obviamente ya están mirando a otros puntos que no es el censo. Y eso también es cierto, ¿no? Ya se está pasando a otros temas que no se tocaron en un momento, y ahí están el tira y aflojo de ambas vertientes o posiciones de ver cuál es la que se va imponiendo, ¿no? Pero el pueblo al final de cuentas, al medio, afectadísimo desde lo económico, porque no nos olvidemos que el 82% de la población boliviana vive en la informalidad, ¿no? O sea, solo el 18% percibe sueldos y salarios mensuales y tiene beneficios sociales. Y obviamente un paro significa una gran pérdida, ¿no? Y no nos olvidemos que los bancos siguen lucrando. Eso justamente hablamos con compañeros, la importancia de exigir ahora de que las cooperativas de agua, de luz, también se pongan y no estén cobrando agua y luz. O sea, ver por esos temas, el tema bancario, etcétera, porque al final el pueblo es el que se pone, y como decíamos, el agronegocio no se pone, la banca no se pone, las cooperativas de servicios no se ponen, ¿no es cierto? Entonces, se vienen días muy complicados todavía. No sé si esto se va a resolver hoy día, la verdad, por la cantidad de gente que ha ido a Cabildo, y yo noto que mucha gente quiere seguir, porque hasta hoy día en la madrugada hubo represión en el Plan 3000, uno de los barrios populosos de acá de Santa Cruz, y en distintas zonas. La gente está emputada de la represión también de la policía y el abuso de la policía, que ha sido excesivo realmente, ¿no? Y eso no se puede tampoco negar. Entonces, realmente preocupados, ¿no?, con la situación, y esperando de que se pueda canalizar este descontento para reivindicaciones populares. Y otro tema que nos preocupa y que no se menciona es el tema de que los aportes de los trabajadores ahora ya estén en manos del gobierno, ¿no? Eso es algo que tampoco se ha hablado mucho, que obviamente el gobierno, ante la crisis económica que se tiene galopante, las bajas reservas que se tienen como país y que se están acabando los ingresos por exportaciones, etcétera, 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 le está brincando los aportes de los trabajadores. Y eso es gravísimo. Entonces, de estos temas se deberían hablar, ¿no? Y bueno, esperando a pues, se pueda canalizar justamente, como decía, este descontento para demandas que puedan satisfacer las necesidades del pueblo boliviano, en este caso el pueblo cruceño también. Muy bien, muchas gracias, Alejandra, ¿no? Y es muy importante que haya este tipo de posiciones con tanta lucidez también allá, ¿no? En Santa Cruz, ¿no? En medio de, bueno, porque al fin y al cabo, en el resto del país todo está bastante tranquilo, ¿no? El centro y todo el conflicto es Santa Cruz, ¿no? Y claro, porque al fin y al cabo el tema del censo, bueno, es prácticamente una pelea. Claro, al final se enfoca en una pelea entre Santa Cruz y el gobierno, pero es para quitar a alguna región, para darle a otra región, etcétera, ¿no? Y eso, bueno, eso es complicado, ¿no? Y bueno, como tú dices, o sea, me parece central esta parte, ¿no? Recordar y resaltar lo que tú recuerdas, de que incluso Achacollo fue premiada por los agroindustriales, ¿no? La oligarquía terrateniente de Santa Cruz, por todo lo que hicieron por ellos, ¿no? Y es así, ¿no? O sea, hoy en día el paro y todo eso, bueno, perjudica al pueblo trabajador, ¿no? A los cuentapropias, gremiales, transportistas, a los mismos trabajadores, incluso asalariados, ¿no? Que les están quitando sus vacaciones, hay amenazas de despidos, suspensiones, por el tema de que no se está pudiendo producir en varias empresas, ¿no? Y por el otro lado, sigue la exportación libremente, lo que tú decías, ¿no? Productores agroecológicos, etcétera, perjudicados, pero los grandes, bueno, las personas más ricas del país prácticamente, ¿no? Que tienen un montón de subsidios, beneficios de una u otra forma, siguen exportando y siguen gozando de todos los privilegios, y ellos son los que alimentan en gran medida incluso este tipo de confrontaciones, ¿no? Porque al fin y al cabo, si no tendría Camacho el visto bueno de ellos, no hubiera lanzado todo este tema del censo y todo eso, ¿no? Entonces ellos, bueno, juegan a los dos bandos, ¿no? Están por encima de la división, nunca se perjudican, siempre se benefician, tienen leyes a su favor, tienen al gobierno a su favor, tienen a la gobernación de Santa Cruz a su favor, y bueno, los que pagan todos los problemas de esto es el pueblo trabajador, ¿no? Y como tú dices, o sea, todo este problema del censo, lo que ha hecho es, y le sirve, ¿no? Para encubrir otros problemas que hay, bueno, nacionales, ¿no? Bueno, acá estamos con un arte que sacamos igual para el periódico que
del Partido de los Trabajadores que va a salir, como tú dices, ¿no? El tema de la gestora, que se está empezando a hablar, que está empezando a haber bastantes cuestionamientos, bueno, ya no se habla, ¿no? Se está exigiendo que los trabajadores se hagan cargo de esto, ¿no? Lo mismo con el tema del desconocimiento de Huarachi, que ya estaba pasando a sectores, bueno, los mineros incluso llegaron a avanzar en eso, ¿no? Bueno, ahora aparece Huarachi nuevamente como defensor, con la quema de la COT por parte de los cívicos en Santa Cruz, etcétera. O sea, tratan de ocultar todo este tema, ¿no? El tema de la crisis económica, y bueno, y todo el tema del avasallamiento, quemas, incendios en las reservas forestales, para ampliar la frontera agrícola, para que haya mayor explotación, y en muchos casos, en la mayoría, eso termina a favor bueno, de la misma oligarquía terrateniente, los grandes agroindustriales transnacionales, ¿no? Y algunos otros más que se benefician de todo esto, ¿no? Sí, pero solo un poco resaltar el tema de la violencia que se gestó hace 2 días, bueno, todos los días hay violencia acá, sobre la Federación de Campesinos. Ya se demostró sí que fue un autoatentado, y eso también yo creo que es importante. A veces creo que le dan demasiada relevancia a Camacho, la verdad, del poder que puede llegar a tener aquí en Santa Cruz. O sea, yo creo que a diferencia de los paros cívicos del 2008, 2009, la gente tiene otro empoderamiento, y eso tampoco hay que subestimar, ¿no? No es que la gente sigue porque Camacho esté. Y creo que eso el gobierno es una corriente del gobierno que todo le atribuye a Camacho, 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 y no es tan así tampoco, ¿no? Si bien hay un apoyo, obviamente, y es el gobernador, lastimosamente, a pesar de algunos, como yo, también creo que la gente en estos últimos paros ha tomado un protagonismo que va más allá de la dirigencia cívica y que supera en muchos casos las posiciones de la dirigencia cívica. Y en el caso de la quema de la federación también es importante aclarar que ya se ha demostrado con videos, con pruebas de que fue un autoatentado, y que no sería la primera vez que el gobierno actúa de esa manera, porque obviamente al no poder apagar una movilización de esta magnitud, busca justamente perseguir, encarcelar, que ha sido la medida bueno, de represión del gobierno del MAS durante años, ¿no? Entonces, eso creo que es importante, ¿no? También señalar. La violencia que se ha ejercido por parte del Estado aquí ha sido terrible, y sigue siendo terrible. Como le digo, anoche, hoy día en la madrugada, en el Plan 3000, ya los vecinos decían, no más, los cuetazos son todo el tiempo, las amenazas son todo el tiempo, y obviamente no digo que no haya violencia por el otro lado, ¿no? También los que promueven lo que decía, ¿no? Las vertientes más conservadoras del comité cívico, que está la Unión Juvenil, que son terribles igual, que ejercen una violencia descomunal. Ambos juegan a ese tipo de medidas, pero también creo que no hay que sobredimensionar la influencia de Camacho. Eso creo que es importante también señalar. Bien, muchas gracias, Alejandro. Bueno, claro, no es solo Camacho, ¿no? Como tú dices, son varios sectores conservadores que están ahí, ¿no? Y como tú dices, además tienen diferencias entre ellos, están peleando, incluso tienen bastantes puentes con el MAS, ¿no? Bueno, ahí hay las denuncias de que un sector que ya se Claro, ve. pues el asesor de Camacho era el asesor de Evo Claro, Morales, claro. aunque él se lo niegue, que todos dicen, ¿por qué se lo niega si todos saben que es así? O Claro. decía Carlos Valverde, decía, ¿qué le pasa a Camacho que niega algo que todos sabemos que es cierto? Que deje de mentir. Y es cierto, todos saben que es su asesor. Y bueno, son la misma cara, distinta cara de la misma moneda, perdón, al final de cuentas. Ujú. Lo que sí, digamos, ahí habría que discutir un poco más igual, ¿no? Bueno, más allá del hecho en concreto, porque en general yo considero que sí fue justamente como parte del discurso de odio que se está manejando por ambos sectores. Es lógico que se pueda llegar a hacer este tipo de actos, ¿no? Que ya hubo, por ejemplo, en Cochabamba igual, ¿no? Llevando, en el mismo Santa Cruz, llevando a la Federación Campesina la basura, digamos, ¿no? Porque se está evitando eso. Entonces, un paso más allá, como parte de la represión y de toda la violencia que se está generando en ambos lados, y el discurso de odio que se maneja, ¿no? Es lógico que pueda haber sectores radicalizados que puedan llegar a hacer este tipo de hechos, ¿no? Y Sí, sí hay hay que una ver vertiente, esta cuestión. obviamente, que se alimenta de eso, ¿no? De ambas partes, de ambas partes. O lo mismo, bueno, con la situación de la Central Obrera Departamental, ¿no? Que, bueno, ahí se entraron y sacaron y votaron las cosas, ¿no? Sí, ahí sí, porque, bueno,
el flaco Borda, saben todo lo Claro, que representa este tipo, ¿no? Y sus exactamente. lacayos. Pero Pero el bueno, hay que problema, más bien ver de cómo rescatar estas organizaciones. El mismo comité cívico hablo, ¿no? La COD, el comité cívico, o sea, que realmente representen a la clase trabajadora en el caso de sí, la COD y el comité cívico a todos los sectores populares. Por ujú, ejemplo, ahora que la universidad tenga una voz más presente me parece importante, pero obviamente no es tan conservadora como los otros y ahí ya se ve divisiones, ¿no? claro, Pero sin duda el comité cívico no representa a los cruceños en su totalidad. Y ahorita la CODE está totalmente cooptada por el MAS, ¿no? Entonces, sí, también eso es importante, ¿no? Rescatar justamente estas organizaciones de lucha y ponerlas al servicio de los intereses de las amplias mayorías, ¿no? claro. Incluso lo mismo con la universidad, ¿no? Porque, bueno, todos los problemas que hubo en la universidad y justamente es donde más se han ido recortando derechos estudiantiles, ¿no? Y sirve de Oh, modelo para otras exacto. universidades para decir, hay que hacer como Santa Cruz, ¿no? Que los estudiantes tengan cada vez menos voz, ¿no? Y bueno, Sí, hay un montón de sí, problemas en la hay que universidad. rescatar con la autonomía, porque muchos dicen hay que quitar la autonomía universitaria. Nosotros partimos de que no, hay que rescatar justamente la universidad de manos de Hay las que recuperarla camarillas, más bien. y ponerlas al servicio de los universitarios y del pueblo, que no nos olvidemos la universidad pública. Y también nosotros tenemos una deuda con Vicente Cuellar, porque él ha sido uno de los que principalmente apoyó al agronegocio con la promoción de los transgénicos acá en Santa Cruz. Claro. Entonces, también ya hace meses se veía su acercamiento. Sin embargo, en este momento de conflicto se ve una diferencia también entre esto que decíamos, ¿no? Las posiciones más radicales de los del Comité Interinstitucional y obviamente ahí la línea de Camacho es la más conservadora, ¿no? Bueno, veremos entonces en qué queda este tema, pero bueno, rescato, ¿no? Esa coincidencia central de que, bueno, este tema del censo, este tema del conflicto, no es el principal problema del país y que más bien está sirviendo para tapar eso, ¿no? Y es necesario discutir los principales problemas del país. Como tú dices, los problemas económicos, de salud, de educación, empleo, el tema de, bueno, todo Agua. el agua, el tema de todo el problema que se está generando igual con las reservas forestales, la invasión por parte de la minería, con las quemas, y bueno, se ha anunciado que ahora hay nuevamente quemas, incendios en Tarija, bueno, eso es de todo el tiempo, digamos, ¿no? Y esto ayuda a encubrir eso, ¿no? El tema de la gestora, tenemos otros casos de persecución política muy duros, ¿no? Como lo que pasa con la de Coca, lo que pasa con el Terrible, magisterio urbano también, terrible. entonces, bueno, todo eso se está encubriendo con esta problemática del paro cívico y el censo, y más bien es nuestro deber que eso esté por encima, ¿no? Claro Sería que otra sí. cosa que hay un paro cívico por esos temas, por ejemplo, ¿no? Pero, Claro, pero al gobierno le viene de perilla que esté este conflicto, pues, ¿no? claro, Están felices, están chochos de la vida, porque ocultan, reaniman todo, revivan todos estos discursos racistas, regionalistas, bueno, se alimentan, ¿no? Lo que decíamos hace rato, ¿no? Y se exactamente. tapan todas las cochinadas que está haciendo el gobierno, ¿no? Ujú. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Te pido que te quedes un momento más, ¿no? Porque ahora vamos a hablar del tema, bueno, justamente de la defensa de los pueblos indígenas respecto a cómo se está atropellando con la explotación minera, ¿no? En reservas forestales, en reservas, en las tierras comunitarias de origen de los pueblos indígenas, en comunidades. Y tenemos a la compañera Ruth Alipas, que nos va a hablar sobre esto, y tal vez podrías comentar también un poquito sobre esto más adelante, Alejandro. Claro Pues que sí, vámonos. haré todo lo posible. Ok, entonces le damos la bienvenida.